Diego Senior con Phil Collins. Mr. Phil Collins, it's an honor to talk to you. Welcome to W Radio for Colombia and Latin America. Thank you very much. It's nice to go to Colombia. I know, we can't wait to have you there. Have you been ever? No, didn't go. On the Both Sides tour, we did the tour called the Far Side, and we went to the Far East, but we were in South America, and we played Peru, we played Chile, but we didn't play Colombia, so I'm sorry about that. Hopefully at some point in your latter part of your career, I guess. Yeah, if there's another part of my career left. That part of the world is where I would like to play. With the Genesis reunion, I tried to get everybody to agree to playing South America and Asia, because we never did it with Genesis. We did Brazil, but that was it with Genesis. It's one of my ambitions to play South America. All right, we're all about the music all the time. Exactly, yeah. Ahí Diego Senior primero le daba la bienvenida, le decía que era un honor hablar con él, y entonces Phil Collins le responde que para él también es un honor, que le parece muy bueno poder ir a Colombia, así sea solo en la conversación. Y Diego Senior le pregunta si alguna vez ha ido a Colombia, y él le cuenta que cuando hicieron el tour, el Both Sides Tour, hicieron una parte de ese tour que se llamaba The Far Side, y que fueron a Sudamérica, fueron a Perú y fueron a Chile, pero que no fueron a Colombia, y dice, lo siento muchísimo. Y entonces Diego le dice, bueno, ojalá en el futuro, en la segunda parte de su carrera, podamos verlo, y él le contesta que si hay otro lado de su carrera, pues que sí, que le encantaría, que con la reunión de Genesis él quiso convencer al resto de los miembros para ir a Sudamérica y a Asia, porque le parece que esa es una de sus ambiciones en su carrera, lograr ir a lugares donde no han tocado, y Diego le decía, pues todo se trata de la música, ¿no? Y Phil Collins le dice que sí. So, can one say that you're out of retirement? Can I welcome back to a working life? No, I'm still waiting for settees, sofas in my house. I'm still building the house. No, I'm a little bit reluctant to go back to work quite yet. I haven't got any songs yet, I've set my studio up in the house, and I'm going to go back and I'm going to turn it on and see what happens, And in terms of doing some shows, then I'm still thinking about it. Not a tour, but some shows. Diego le pregunta que si puede decir entonces que quizás ya se acabó su época de retiro, que ha vuelto al trabajo, y Phil Collins le dice que no, que todavía está como terminando de acomodar su casa, que le gusta, que quiere terminar de armar bien su sofá, y dice, ahora mismo no tengo canciones, voy a construir un estudio en mi casa y vamos a ver qué pasa, pero ahora mismo no diría que estoy de vuelta al trabajo, que sí podría hacer algunos shows, pero que no va a ser un tour completo. The house, you mentioned the house. There's the house in Miami. I understand. I was reading it's J-Lo's house. That's right. It was. I bought it from the owner that bought it from her. I don't know if she knows that I bought it, and I didn't know it was her house. It was completely kind of remodeled by the previous owner, so I don't know what it was like when she had it. But yeah, I wasn't going to ask that though. No, I don't know. It's very nice now. It has your taste. It has to be nice. Yeah. Diego le pregunta sobre esa casa que dice que está terminando de construir, porque aparentemente era la casa de Jennifer López, y le pregunta si eso es cierto, y Phil Collins le dice que sí era la casa de J-Lo, pero que él se la compró a la persona que se la compró a J-Lo, y que de verdad no sabe si ella está enterada de que Phil Collins fue el que compró su casa, y que no sabe cómo la tenía J-Lo en su momento, porque el dueño anterior pues como que la remodeló toda, y Diego le dice, no te iba a preguntar sobre eso, pero Phil Collins le dice, pues es muy cómoda, está muy bien, y Diego Senior le dice, pues por supuesto, porque es la casa de Phil Collins, tiene que ser una casa muy cool. Your career is also related to your voice and your hands and your health. You're coming up from this operation that you had in your back, I believe. Yeah. And how are you feeling in that physical sense, in order to play again, maybe? Well, the back surgery was fine. That was very successful. And while I was recovering from back surgery and I was walking with sticks, I fell and I fractured my foot. So I went back to hospital for another operation, and then I fell again. Oh, God. So it's healing now.
Diego le pregunta sobre su salud, le dice, tu carrera está muy relacionada con tu voz, con tus manos, sé que te operaron de la espalda y quiero saber cómo estás en términos de poder tocar un show. Y Phil Collins le dice que la operación en su espalda salió muy bien, pero que lo que pasó fue que cuando andaba con sus muletas recuperándose se cayó y se fracturó el pie, y cuando después de ir al hospital otra vez para hacer otra operación se volvió a caer, y que entonces ahora está como mejorándose poco a poco. I read some of, those famous phrases that you have given in past interviews, referring to what you do. And you said, I used to say that I'm a drummer that sings, and now you're a singer that drums. So you're relying more on your vocal cords now? Well, no, I just do more singing than I do drumming. I literally was a drummer that kind of sang a bit, and now I'm a singer that drums a bit, Right. So it's a bit like that. And now, with this hand, I can't close. The finger? Oh. So I've lost the kind of thing with grip. Yeah. So what I'm going to do is, again, I'm going to go home and I'm going to set up a drum kit. Because I keep saying I can't play, but I haven't played for a long time, so I don't know if it's better or not. I know that it doesn't feel like it did. It's better, but it doesn't feel like it did. Diego le pregunta sobre una de las frases que ha dicho en una de sus entrevistas, y la frase es: yo solía decir que era un baterista que cantaba un poquito, pero ahora soy un cantante que toca batería un poquito. Y Phil Collins le dice, sí, lo que pasa es que ahora canto más de lo que toco la batería, o sea, simplemente se ha convertido en eso. Antes tocaba más la batería y cantaba un poco, pero ahora lo que más hago es cantar. Y le explica que con su mano, como no la puede cerrar, perdió como el agarre. Entonces que le cuenta que ahora va a ir a su casa y va a intentar practicar, va a intentar tocar, porque dice, la verdad es que no lo he intentado, simplemente le estoy diciendo a todo el mundo que ya no puedo tocar, pero la verdad es que no lo sé, no sé si está bien, solo sé que no se siente como se sentía antes. So, you mentioned the collection. I mean, this project in particular. Mm-hmm. You reshot the pictures. I guess that was fun. Yes, it was great fun. I had the idea, to make it more my project, that it was new. So we shot all the photographs, and we had a great team to set up every cover, because it's the lighting and it's the mood of the cover, And the mood of those covers of those albums, the face value, sets out the tone for the entire visual experience, I guess. Yeah, and we managed it very successfully. If you look at the original, I mean, of course, it's 30-year-old Phil Collins as opposed to 65-year-old, So there's a difference, but it's a good difference. It's not a bad difference. I like the new covers. Diego le pregunta sobre la colección, este nuevo proyecto con el que Phil Collins volvió a fotografiarse de la misma manera que lo hizo en las portadas de sus álbumes más conocidos, y él dice, sí, tuve esa idea de hacerlo como un proyecto nuevo, y lo que hicimos fue que agarramos un equipo que imitó todo lo que habíamos hecho cuando hicimos cada portada, y porque él dice, no es solo la foto, sino el ambiente que tenía cada fotografía para cada álbum, para cada portada. Y Diego le dice, por supuesto, porque pone el tono visual para todo el proyecto, y él dice, sí, y a mí me parece que lo logramos, le responde Phil Collins, porque son diferentes, pero a él le parece que son un buen diferente, porque por supuesto pues ya no es el Phil Collins joven, sino un Phil Collins ya de más de 60 años, pero que le gusta. One of the interests that you had is for people to listen, to what you did in the past and that career, because it somewhat carries an influence to what people are doing now. Well, I am told that, I mean, there's people like Adele, there's Beyonce, and there's Lorde, and there's Pharrell Williams, and loads of people, and I keep hearing about this, but they list me as an influence. So yeah, I guess there's a possibility I could be cool. Diego le pregunta aquí, le dice, sé que tienes una intención de que la gente escuche tu pasado porque te has convertido como en una influencia, y Phil Collins le responde, sí, eso me dicen que Adele, Beyoncé, Lorde, Pharrell Williams, todos me ponen en la lista como su influencia. La verdad es que yo no lo sé, pero quizás tengo la oportunidad de ser cool otra vez. You mentioned Adele. I was reading that you guys tried to work together. Is that still up? Yeah, well, it is still up. I mean, if she wants to do it. She approached me, because she said it. She approached me too early, and she got scared, She wasn't ready for it. And we didn't get in touch again, but it's all friendly. But if she wants to carry on, then I'll carry on.
Le pregunta ahí de Adele justamente porque la mencionaba, le dice, escuché que querían trabajar juntos y Phil Collins dice, sí, ella quería trabajar juntos y me buscó, pero parece que me buscó muy pronto, como que luego le dio miedo y por eso no se dio y que no han vuelto a hablar, pero que las conversaciones fueron amistosas y que él dice que cuando Adele esté lista, él está listo. She's going to the Grammys. I believe you are also attending. There's a tribute. I was reading about a tribute that would do to Grammy Legends. Grammy Legends thing is on TV, I think. It's on The Insider. I did it yesterday with one of the Jackson families. I think everybody that's got a few Grammys, more than one, is being interviewed. I was interviewed yesterday. I guess they're interviewing everybody. So I'm not going to be there, though. I'm going to be at home with kids. Will you watch? You're interested in that? Or? Well, if that's going to be on the show, then I guess I'll watch to see what it is. Él le pregunta ahí sobre los Grammys, porque Adele va a asistir a los Grammys, le pregunta que si va a asistir a los Grammys y que Diego le dice, escuché algo sobre un tributo a leyendas de los Grammys y Phil Collins le dice, no, eso es para televisión, es para The Insider y lo que hice fue una entrevista con ellos y yo supongo que están entrevistando a todo el que tiene más de 2 Grammys, porque si me entrevistaron a mí, eso es lo que creo, pero que no va a estar en la ceremonia, sino que lo va a estar viendo desde casa y le cuenta que si esa entrevista que le hicieron va a ser parte del show de los Grammys, pues por supuesto que lo va a estar viendo. The songs that people in my generation still listen to and remember, of course, is In the Air Tonight, and that somewhat, it transcends time, and it can be also a burden a little bit for a musician, I guess. I don't know how really. Do you see it now? I'm glad that, it still sounds fresh. It still sounds new today. It's still influencing people and people still talk about it. And that's not a burden. That's lovely. That's fantastic. I'm lucky to have one song like that. Everybody should be lucky enough to have that. So I don't see it as a burden. Le pregunta ahí Diego sobre In the Air Tonight, una de sus canciones más famosas. Dice, para nosotros los jóvenes, yo creo que esa es la que más suena, y me pregunto si es una carga para un artista tener una canción como esa. Y Phil Collins le dice que no, que le parece que In the Air Tonight sigue sonando fresca, sigue sonando nueva, y que a él le encanta que todavía la gente hable sobre esta canción y que diga que es una influencia, que no le parece una carga en lo absoluto, porque dice que tiene suerte de tener una canción como esa. Particularly also because it gets so many interpretations. The gorilla ad, the movie. How do you feel when you see it in those different contexts? I smile. I think it's flattery. Way back in the day when Miami Vice used it as in their pilot, it became synonymous with Miami Vice. And Hangover, of course, it was great. Great mix of Tyson and my song. It was just everywhere it's been used. A car advertisement, and the Dodge just used it in a commercial. There's nothing that I've done that's like In the Air. It was the most popular song on that album. There's other good songs on that album, and I think that's what this reissue is giving a chance to the other material on these records that people don't know, that people haven't heard ever. Ahí Diego le hace, para ahondar en la pregunta, le dice, hay tantas interpretaciones de In the Air Tonight como los comerciales del gorila que sale tocando la batería con esta canción, la película, ¿qué le parece a él que se ponga esta canción en contextos tan diferentes? Y él le dice que Phil Collins le responde que le parece algo totalmente halagador, que le encantó cuando Miami Vice la usó en su episodio piloto y también en la película The Hangover, con la escena donde aparece Mike Tyson, que eso le encanta, y también recuerda un comercial de la marca Dodge de automóviles, y dice, no hay nada, yo no he escrito nada nunca como esa canción, pero que también hay otras canciones en ese mismo disco que son buenas, y que esta nueva edición lo que va a hacer es que le va a dar la oportunidad de escuchar, le va a dar la oportunidad a la gente que no ha escuchado las otras canciones de escucharlas. Many of the songs, or the songs that I've known, are related to heartfelt love life. Will you sing about that maybe? I'll see what happens, I don't think too much about it. I let it happen. I'm very happy now. I live with my children, the boys, and I live with my third wife. We're back together, So that's a nice story. I don't know what's going to happen when I put my hands down. I really don't know.
Le pregunta ahí sobre del tema de sus canciones. Dice, muchas de sus canciones están relacionadas con el amor, y Phil Collins le dice, pues la verdad es que no pienso en si voy a seguir escribiendo de eso o que ese sea el tema de mis canciones, sino que dejo que pase. Ahora mismo estoy feliz, vivo con mis chicos, estoy de vuelta con mi tercera esposa, y la verdad es que no sé qué va a pasar en el futuro. What are those, songs that influenced you? One or two that come to you, maybe from you or from somewhere else that really make you feel... The Beatles stuff, that was when I was growing up, the feel of those records with the Beatles, that album in England. It won't be long, yeah. Close your eyes and I'll kiss you. They were fantastic songs that hit me like a ton of bricks. They were great, and that was for the first time this was happening. It was like, wow, life went from black and white to colour, I have to say that listening to the Buddy Rich Big Band, I listened to that in the mid-60s, and that was like, fuck, how did that, that was fantastic. I'd like to do that. And I had the chance to go and see these bands in Montreux. I wasn't living in Switzerland, but I could have easily just got on a plane and gone to see these bands. I never did, and that's a shame, Ahí le pregunta a Diego sobre algunas canciones que le hayan influenciado, y él responde inmediatamente sobre los Beatles y le dice que se sentía increíble, que eran fantásticos y que las canciones de los Beatles le llegaron bastante fuertes, incluso cantaba un par de sus canciones ahí que podíamos escuchar, y que a él le parece que cuando llegaron los Beatles era como que la primera vez que llegaba algo así, que pasó el mundo de ser en blanco y negro al color, y que luego menciona una banda, Bloody Witch Big Band, en los 60s, y habla de esas big bands que él pensaba, a mí me gustaría ser parte de algo así, y menciona que tuvo la oportunidad de ir a verlas en Montreal, en Suiza, y que no lo hizo, y que ahora se lamenta. You mentioned Switzerland. I remember that country in particular has been influential for British singers and composers. It was very influential on David Bowie as well. You're right. Bowie spent a lot of time there. He lived there. Queen lived there. What's up with Switzerland? Well, because it's a nice place, Switzerland. It's got beautiful weather. You can go there for tax. I didn't go. I married a Swiss lady because and I moved to Switzerland because I loved it. Everybody has their own reasons, but it is a lovely place. I've still got a house there. Ahí le pregunta a Diego sobre Suiza y le dice, David Bowie también vivió ahí, ¿qué es lo que pasa con Suiza? Él dice, sí, él vivió ahí, es un lugar maravilloso, y la verdad es que puedes ir también ahí por cuestiones de impuestos, bromeando lo dice Phil Collins, pero él dice que él se casó con una suiza y se fue para allá porque el país le encantaba y que todavía tiene su casa allá. All this David Bowie reminiscence, there's going to be a tribute in the Grammys as well. Your memories about him? I met him once at Montreux with Eric Clapton, I guess he knew Bowie better than I did. But we have a similar background, Bowie and me, because in the theatre in London, when he was my age, young, 14, 15, 16, 17, working with a choreographer that we all were aware of. And I like some of his stuff, not all of it, but I know that he was a special person. He was a special artist, even if you don't like the material sometimes. Ahí le pregunta sobre David Bowie, le dice que va a haber un tributo en los Grammys, y le pregunta sobre los recuerdos que tiene sobre este artista, y Phil Collins se cuenta que él conoció a David Bowie con Eric Clapton, quien, según Phil Collins, pues Clapton conocía mucho mejor a Bowie, pero que él y David Bowie tenían como un pasado bastante similar en el teatro en Londres. Él dice, empezamos como a la misma edad, 14, 15, 16 años, y que él vio muchas de las cosas que hizo Bowie, que algunas les gustaban, algunas no, pero que se daba cuenta, por supuesto, que era una persona muy especial. Amongst your plans, or the lack thereof, maybe an idea to go visit us down to South America. If I decided to do shows, I would really like to go to some places I've never done. And obviously Colombia would be one such place. There was a period where Colombia was not necessarily the safest place to play, but it's all changed now, I think. There's lots of Colombian families in Miami that are in my son's football team. He's a captain of a football team, a local team. He's 11, and there's lots of other families in this team. The kids are in the team, and I've met all the parents.
And there's so many people from Colombia. I know, we're taking over Miami. Yeah, I think so. Yeah, it's very nice people. Well, I think are we nice? Yeah, over talkative, I guess, a little bit. I don't know. Yeah, they're friendly, you know. It's been great talking to you, Mr. Colin. Diego, right? Yeah. Yeah, okay, nice to talk to you. Will you remember my name? Sure, I did. Well, thanks for listening, and I'm really, really touched that there's a lot of love in Colombia for me, and I hope to get down there. We'll see, but thanks for everything. Al final ahí ya Diego Senior le preguntaba sobre sus planes, o en realidad sobre la falta de planes, y si existe la posibilidad de que vaya a tocar a Colombia. Y Phil Collins dice que si hiciera shows, que por supuesto que le encantaría ir a los lugares donde no ha ido, y que entre esos lugares está incluido Colombia, que siente que en el pasado Colombia como que no era el lugar más seguro para ir a tocar, pero que le parece que eso va cambiando. Y luego le comenta que ha conocido a muchos colombianos en Miami, porque hay como muchos niños colombianos en el equipo de fútbol de su hijo, y que él ha podido conocerlos y hablar con ellos, y que le parecen muy amables y muy amigables. Y luego ya Diego se despide y le dice que Phil Collins le dice que está muy conmovido de que haya tanto amor para él en Colombia.